Abraham, buenos días. ¿Me logras escuchar correctamente? Buenos días, profe. Sí, correctamente la escuchas. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar si se conectan los compañeros. Sí, Ya comenzamos, ¿va? ok. Gracias. Bueno, por el momento vamos a comenzar, ¿sale? En primer lugar, me da mucho gusto el coincidir nuevamente
en una materia. Esta materia es una materia práctica, ¿sí? Y es una materia que trata acerca de las estructuras de datos, ¿sale? Entonces, me da mucho gusto el estar interactuando en esta nueva materia y por razones médicas no pude asistir hoy al aula, pero yo espero que la siguiente semana ya nos podamos ver sin problema alguno. Creo que muchos ya han extrañado un poco esto de las clases presenciales, entonces creo que va a ser muy interesante regresar a las aulas y ver todos estos temas que vamos a ver, Sí, ¿vale? de hecho yo me quedé solamente en puro Zoom. ¿Ah, sí? No, no va a estar presencial. Ah, ok. Bueno, pero de todos modos nos vamos a estar viendo en las grabaciones Sí, que ya vamos a estar haciendo ahí en las aulas, ¿va? sí, profe. Órale. Bueno, pues mira, esta materia es muy interesante, ¿sale? Porque, fíjate bien, voy a compartir mi pantalla y tú me dices cuando ya la puedas ver, ¿sale? Ya Ya, la ya la puedes puedo ver. ver. Ah, excelente. Bueno, resulta ser lo siguiente. Nuestra materia se llama estructura de datos, ¿ok? Entonces, nuestra materia que se llama estructura de datos, pues conlleva el estudiar diversas estructuras programacionales, ¿vale? Que a nosotros nos ayudan al momento en el que estamos programando, ¿sale? Recordemos algo bien interesante. Nosotros en la programación habitual, ¿ok? Tenemos, es decir, tenemos varios elementos como cuáles, como por ejemplo las variables simples. Las variables simples, recordemos que en un programa son aquellas que, por ejemplo, son los enteros, las cadenas, los elementos binarios, ¿sale? Que son nuestros elementos más simples que tenemos. Si hablamos en algún lenguaje, pues podríamos decir que son los tipos string, int, float, porque cuando manejamos puntos decimales, los decimal también manejamos puntos decimales, ¿sí? Los boolean, que son estos datos booleanos, que solamente pueden tener valor de 1 y 0. Bueno, a partir de esos elementos, ¿sí? A partir de las variables simples, ¿qué vamos a lograr hacer? Bueno, a partir de las variables simples, lo que vamos a lograr hacer es que vamos a conocer estructuras más avanzadas en cuanto a programación, ¿sí? Ahora, las cosas que vamos a estar viendo a lo largo en este caso, de nuestra materia, va a ser el conocer en primer lugar los arreglos. Hemos trabajado en otras materias un poco de arreglos, pero los hemos visto un poco superficialmente. Ahorita vamos a ver de qué tratan, cómo los puedo, ay, no los escucho. Ahí en el líder salón 6 no los escucho. Buenos días. A ver si me espero un momentito, a ver si los logro escuchar.
Ah, sí, claro, claro que sí. Voy a volver a repetir, ¿va? Bueno, para los que están aquí en el salón, se voy a volver a repetir, ¿va? Comentaba yo que esta materia va a ser muy interesante. ¿Por qué va a ser muy interesante? Porque vamos a estar estudiando todas aquellas estructuras de datos que nos permiten, en este caso, pues, em, realizar otras tareas un poco más significativas dentro de la programación, ¿sale? Dentro de la programación y lo que hemos venido viendo a lo largo de otras materias son, por ejemplo, tipos de datos simples, ¿sale? ¿Como cuáles tipos de datos simples? Por ejemplo, recordemos que tenemos tipos de datos simples como son las cadenas, los números, y los números se pueden dividir en enteros y en, por ejemplo, en puntos decimales, enteros con puntos decimales, y en booleanos, por ejemplo, que solamente pueden adoptar dos valores, o 1 o 0, ¿sale? Ahora, con esos tipos de datos básicos, ¿sale? Pues hemos concretado algunas cosas interesantes, ¿sale? Pero en las estructuras de datos se trata de manejar mucha información al mismo tiempo, ¿sale? Con los tipos de datos simples que acabo de mencionar, por ejemplo, los enteros, ¿sale? Cuando yo declaro una variable, ¿sale? ¿Para qué me sirve? Para almacenar un solo valor, ¿cierto? Y entonces, a lo largo de todo mi programa, solamente puedo usar un solo valor, ¿va? Y entonces, ¿de qué va a tratar esta materia? Va a tratar de que yo pueda utilizar algunos tipos de datos que me van a permitir manejar 10, 15, 20, 1000, etcétera, valores al mismo tiempo. Y esto cómo lo hace? Lo hace a través de una estructura de datos, ¿sale? Las principales estructuras de datos que existen, ¿sale? Son como las que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿sale? La primera, los arreglos, son estructuras de datos que en alguna materia ya tuvimos que haber visto, solo que lo vimos de forma muy superficial. No vimos cómo trata, qué va, qué está haciendo, no vimos absolutamente nada de eso, ¿sí? Entonces, aquí el objetivo principal, ¿cuál va a ser? Ver la funcionalidad de esa estructura de datos, cómo funciona internamente, qué es lo que está haciendo, cómo lo trabajo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser también otras estructuras de datos que vamos a estar aprendiendo? En este caso, la parte de pilas y colas es un tema que va muy de la mano. Algunos algoritmos de ordenamiento y búsqueda de información, porque como les comenté, en las estructuras de datos puedo manejar muchísimos datos al mismo tiempo y deben de ser del mismo tipo, ¿sale? Por ejemplo, si quiero almacenar las calificaciones de un alumno y sus 10 materias que lleva en una estructura de datos, como lo es un arreglo, podría yo almacenar las 10 calificaciones. Esas calificaciones, depende de cómo yo las declare, pueden ser enteras o pueden ser con punto decimal. Pero ojo, muy importante, cuando yo establezco que si son enteras o si son en punto decimal, yo lo tengo que hacer desde el inicio en el cual declaro mi estructura de datos, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo se realiza y de qué forma me ayuda a mí a ir haciendo estas partes de implementación de información. Y entonces, como tengo mucha información, ¿sale?
En ocasiones yo puedo necesitar que ordenar la información o buscar un elemento en específico, ¿sale? Entonces, vamos a ver todos estos métodos, tanto de ordenamiento como de búsqueda, y veamos cómo estos nos ayudan o nos aportan a estas estructuras de datos, ¿sale? Estas tres primeras estructuras de datos, lo que son los arreglos, las pilas y las colas, son como el fundamento principal ¿para qué? Para las siguientes estructuras de datos, las cuales son las listas, ¿sí? Que las listas en este caso pues son un poco más, digámoslo así, una evolución de los arreglos, pero con unas características muy en específico, árboles y grafos, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar viendo en todo lo que va de nuestro curso, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita a lo mejor no hubo mucho, o más bien no hubo casi nada en la plataforma, pero ya les voy a compartir ahorita cómo lo vamos a trabajar y qué vamos a estar haciendo por semana, ¿sale? Hasta aquí se entendió y me escucharon bien en el salón de clases y los demás entendieron correctamente. Sí, profe. Bueno, yo sí. No sé mis compañeros. Ok, en el salón me dicen que sí. Los demás, Juan Carlos, Vale, Wendy, ¿se entendió? Sí, profa. Ok, va. Ahora, aquí viene la forma en que vamos a trabajar, ¿sale? ¿Cómo vamos a ir trabajando en este curso? Que en este caso, pues es un curso teórico y práctico, ¿sale? Bueno, cada semana les voy a compartir en la plataforma. Ok. Entonces, cada semana vamos a estar trabajando en dos formas, ¿vale? La siguiente, o sea, yo les voy a estar... Ok, cada semana o cada tópico, yo les voy a estar compartiendo, digámoslo así, las lecturas que corresponden a lo que vamos a revisar, por ejemplo, en clase, ¿sale? Por ejemplo, si vamos a hablar de los arreglos, que va a ser el primer tema, ¿sale? Yo les voy a dejar un pedazo de PDF, porque digo un pedazo porque lo de menos es compartir todo el libro, pero creo yo que sería bueno nada más irlo compartiendo como por pedazos para que no sea tanto lo que tenemos que leer, ¿no? Entonces vamos a compartir la teoría en un PDF, ¿sale? Que ahí va a decir qué es un arreglo, cómo se representa, cuáles son sus conceptos, ¿sale? Ahora, de esa teoría, ¿sale? De esa teoría que voy a compartir, por ejemplo, vamos a ver en la página 7, ¿sale? Aquí me habla acerca de los arreglos, ¿va? Y me dice los temarios. Ahora, me dice cómo es un arreglo, es una colección y se clasifican en estos y me permiten, pues, hacer de una forma finita, homogénea y ordenada de datos, ¿no? Y me permiten almacenar datos, ¿vale? Entonces, aquí va a venir todo el desglose de para qué lo utilizo y demás, ¿vale? Y aquí viene como información, ¿sale? Bueno, ahora, aquí viene la base sustentada de lo que estamos hablando,
Cada semana vamos a tener un foro de participación, ¿sale? ¿Qué vamos a ver en ese foro de participación? Bueno, vamos a reafirmar lo que hemos aprendido de acuerdo al pedazo de programa que hemos, o más bien al pedazo de PDF, perdón, que les compartí, ¿no? Es un ejemplo, ¿va? Yo les puedo poner en el primer foro. Define con tus propias palabras qué es una estructura de datos y menciona un ejemplo de ellos, ¿va? Y entonces cada quien, ¿qué es lo que va a hacer? Pues con sus propias palabras va a definir qué es una estructura de datos, cuál es alguna de ellas. Y a lo mejor, si yo me quiero ver en este caso, pues muy profundo en el tema que estoy viendo, pues ya voy a escribir. ¿Saben qué? Este es un ejemplo, ¿no? ¿De qué me puedo apoyar? ¿Me puedo apoyar de lo que la maestra subió? Sí. ¿Me puedo apoyar de otras fuentes? También, ¿sale? Nada más que si me voy a apoyar de otras fuentes, tengo que anotar ya sea el libro que haya sido o bien la URL de donde yo tomé la información, ¿sale? Entonces, ese es como un cambio que vamos a hacer, ¿va? Y voy a desglosar mi participación, ¿sale? Esto con el afán de que reafirmemos esa teoría, ¿sale? Ahora, en salón de clases, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Cada semana yo debo llevar un ejercicio, ¿sale? Ese mismo ejercicio lo voy a publicar en la plataforma, ¿ah? Ahora, con ese ejercicio que vamos a hacer en clase, lo vamos a desglosar y lo vamos a explicar de punto a punto, ¿sale? Y vamos a ir participando todos, ¿va? Para ir definiendo, en este caso, pues dudas que vayamos teniendo y demás, ¿sale? Como tarea, ¿qué se va a dejar? Tal vez complementar algo del ejercicio que llevamos o buscar la forma de modificar algo, ¿sale? Ahora, esa modificación además, pues no va a ser así como de, pues a ver cómo las... No, va a ser conforme a lo que vayamos viendo, ¿sale? Por ejemplo, si vamos a empezar con arreglos unidimensionales, posteriormente vamos a ver cómo se manejan, cómo se alteran, cómo se hacen bidimensionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, de esta forma se van a ir realizando los elementos, ¿va? Y de esta forma vamos a ir trabajando. De tal forma que no se nos junte demasiado, ¿sale? Pues los elementos a realizar, ¿va? Ahora, cuando lleguemos a la parte del examen, ¿sale? El examen vamos a dividirlo en dos partes. Examen teórico, examen práctico tal vez. O simplemente dejemos un teórico para que toda la base sustentable de lo que viene siendo las prácticas que hemos venido haciendo sean con la parte de práctica que nosotros vamos a presentar, ¿sale? Los ejercicios nos van a ayudar, sí, nos van a ayudar bastante, ¿vale? Nos van a ayudar bastante porque con estos ejercicios, ¿qué vamos a lograr? Bueno, lo que vamos a lograr es que vamos a ir aprendiendo de cada tema, ¿sí? Y nos va a permitir, pues, un entendimiento mayor de lo que estamos visualizando, ¿sale? Entonces, es súper importante que nosotros vayamos viendo cada uno de los elementos o aportaciones que, pues, en este caso, estamos utilizando, ¿sale? Ahora, esa es una parte. Por temas de salud, esta semana no pude asistir presencialmente, ¿sale? A ustedes les tengo mucha confianza y les comento que me dio nuevamente una parálisis facial, ¿sale? Es por eso que hablo un poquito medio raro, ¿va? Pero yo espero que la siguiente semana pues ya nos podamos ver, para los que van presencialmente, pues ya nos podamos ver en el salón de clases, ¿sale? Entonces, así de esa forma vamos a ir trabajando. Esta materia es
Para algunos piensan que es muy sofisticada o que en algún momento puede ser un poco, ¿cómo decirlo? Un poco difícil, más sin embargo, esta materia está muy bonita, ¿sale? Para que nosotros aprendamos nuevas estructuras que a nosotros nos permitan realizar en algún momento mejores cosas al momento de la programación, ¿sale? Entonces vamos a aprender mucho de esta forma, ¿va? Entonces, no sé si hasta este punto hay dudas de cómo vamos a ir haciendo, digamos, el aprendizaje por semana. Los escucho aquí en el chat, a los que están en clase y pues los demás, díganme si hay dudas. No, profe, está muy entendible. Ok, excelente. Ok, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Ahora, va. Gracias, chicos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Vale. ¿Sale? Ahora, lo primero que vamos a hacer de esta semana, digámoslo así, ¿sale? A lo mejor se va a juntar un poquito la semana esta que pasó porque no había colocado nada, ¿sale? Y a lo mejor con la siguiente. Pero voy a tratar de que todo quede en esta semana, ¿sale? Esta semana, ¿va? Yo creo que más al ratito, o si no por mucho el día de mañana, va a estar esta parte que les comentaba. Vamos a iniciar con la parte de arreglos, ¿sale? Vamos a iniciar con la parte de arreglos. De hecho, este mapa conceptual me gustó mucho porque refleja la generalidad de lo que vamos a hacer, ¿sale? Bueno, todas las estructuras de datos, algo bien importante, todas las estructuras de datos son, voy a hacer un poquito zoom, a ver si así se aprecia mejor, ¿sale? Todas las estructuras de datos son colecciones, ¿sale? Todas. ¿Y qué significan esas colecciones? ¿Qué significa que sean colecciones? Bueno, colecciones significa que agrupan uno o más datos, ¿sale? Pueden ser uno, pero de preferencia están habilitados para almacenar más de un dato, ¿sale? Entonces, todas las estructuras de datos son colecciones, ¿va? Y los arreglos son colecciones que, fíjense, tienen características muy importantes, como cuáles, que son finitas. ¿Qué quiere decir que son finitas? Que tienen un inicio y un fin, ¿sale? Entonces, en los arreglos yo le tengo que decir desde dónde comienzo y hasta qué número tengo de elementos, ¿sale? Entonces, al ser finita quiere decir que yo le tengo que definir desde un inicio, ¿sale? ¿Cuántos espacios o cuántos elementos son los que está conformado ese arreglo, ¿sale? Por ejemplo, un arreglo puede tener 10 posiciones, ¿vale? Puede tener 20, puede tener 50, ¿va? Pero ¿qué significa eso? Significa que desde un inicio yo estoy colocando el tanto o la cantidad de números o elementos, le vamos a decir mejor elementos, que puede manejar una estructura de datos. Desde un inicio se lo digo, ¿sale? Por eso es finita, ¿va? Ahora, es ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Al ser finita o ordenada, significa que por cada posición, ¿sale? Vamos a ver qué es eso de las posiciones. Por cada posición, yo voy a tener la facultad de ¿qué? De almacenar un dato por cada una de esos elementos, ¿sale? ¿Y cómo lo hago? De una manera ordenada, ¿sale? Es decir, que para irlo recorriendo, yo necesito acceder a cada una de las posiciones que tiene una regla, ¿sale?
Y la última característica, que es homogénea, ¿qué significa? Que cuando yo declaro un arreglo y lo declaro de un tipo de dato en específico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los elementos que voy a manejar dentro de mi arreglo van a ser del mismo tipo de datos, ¿vale? Entonces tengo tres características importantes. La primera, que tiene un inicio y un fin, por eso es finita, una cantidad de elementos a manejar, que esos elementos los voy a acceder de forma ordenada, ya sea de forma ascendente o descendente, ¿vale? Pero no los puedo estar accediendo así como yo quiera, o sea, no así como aleatoriamente, no. De preferencia, cuando yo los voy a estar almacenando, va a ser de una forma ordenada ascendente, ¿vale? Y todos los elementos que contiene este arreglo van a ser del mismo tipo, ¿sale? Y esto nos va a permitir que sea una colección de datos, ¿sale? Ahora, ¿cómo se clasifican normalmente estos arreglos? Se clasifican principalmente en dos, pero algunos autores mencionan que pueda existir más de 3 dimensiones, ¿sale? Está la unidimensional, que como su nombre lo dice, solamente tiene una dimensión, una, ¿sale? Bidimensional, que tiene dos direcciones o dos dimensiones, ¿sale? Y 3 o más, que son estructuras de datos más complejas, ¿sale? La mayoría de las veces, las estructuras de datos que más utilizamos son las uni y las bidimensionales, ¿sale? Las de 3 o más dimensiones se pueden utilizar, pero son estructuras de datos más complejas y que en ocasiones generan un gasto de memoria de forma innecesaria, ¿sale? Y no queremos esa parte. Más bien queremos aprender estructuras de datos que nos sirvan para ciertos programas, ¿sale? Pero que estos programas, pues posteriormente, pues nos ayuden a resolver problemas, no que nos incrementen esos problemas, ¿cierto? Entonces, estos me van a servir ¿para qué? Para definitivamente almacenar datos, ¿sale? Ahora, ustedes van a leer un poco de esta teoría, pero me gustaría explicar algo muy importante. ¿Cómo se representa un arreglo? Un arreglo se representa de esta forma, ¿sale? En la cual yo tengo una cantidad de elementos y yo puedo representar el número de estos elementos, ¿sale? Ahora, a lo mejor aquí no se visualiza de una forma tan correcta, pero lo vamos a representar de esta forma para que se entienda un poquito, ¿sale? Permítanme un momento. Haciendo uso de Excel, ¿sale? Para que se entienda un poquito mejor, ¿va? Ahora, un arreglo, ¿sí? Yo lo puedo declarar de un tipo de dato, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que es un arreglo de enteros, ¿vale? Y al ser un arreglo de enteros, ¿va? ¿Cómo lo declaro? ¿Cómo lo voy a declarar? Lo declaro de esta forma, ¿vale? Llevo lo que vienen siendo estas como corchetes, ¿sale? Y aquí va el nombre de mi arreglo, ¿vale? Arreglo de enteros, por ejemplo, ¿va? Ahora, aquí estoy cumpliendo
ahorita una de las características de los arreglos que vimos en el cuadro sinóptico. ¿Cuál es? La que es de una forma homogénea. De acuerdo al tipo de dato, es cómo se va a representar. ¿Sale? Ahora, para que sea finito, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues aquí yo le tengo que indicar de cuántos elementos es ese arreglo. ¿Sale? De cuántos elementos es ese arreglo. ¿Va? Entonces yo en este caso le tendría yo que añadir algo como esto. ¿Vale? Le tendría yo que añadir algo como aquí. Decirle, por ejemplo, el tamaño del arreglo. ¿Vale? Este numerito que está aquí, lo voy a remarcar en rojo, me va a determinar el tamaño de un arreglo. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo represento a este arreglo de 5 espacios? Literalmente voy a tener estos 5 espacios. ¿Sale? Estos 5 espacios. A ver si se nota un poquito. Creo que se ve un poco claro, pero pensemos que aquí están delimitados estos elementos, ¿va? Ahora, los arreglos tienen una particularidad, ¿sale? Que yo le puedo decir el número de espacios que necesito. Aquí me está diciendo que 5. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios, ¿sale? Pero ojo muy importante, ¿sale? En todas las estructuras de datos, yo no cuento la primera posición desde lo que viene siendo 1, ¿sale? Yo cuento mi primera posición desde lo que viene siendo 0. Y entonces, ¿qué tengo aquí en automático? ¿Vale? Aquí en automático, por ejemplo, tengo 5 espacios, ¿vale? Sí, tengo 5 espacios. Pero la forma en la cual me voy a dirigir a cada uno de esos espacios, ¿sale? ¿Cuál va a ser? Va a ser a través de algo que le voy a llamar índice, ¿vale? A cada espacio le voy a llamar índice, ¿vale? De tal forma que cada casilla va a llevar un identificador único, que en este caso es el índice, para que me diga cuál es la ubicación, ¿sale? De cada una de las casillas, ¿sale? Entonces, aquí en mi arreglo de 5 elementos, ¿cómo sé que tengo los 5 elementos? Porque estoy comenzando desde el índice 0. Desde entonces está contando, ¿sale? Aquí tenemos una particularidad matemática que hace muchos años vimos tal vez en la primaria, ¿sale? Que lo que es una posición absoluta y una posición relativa, ¿sale? La posición absoluta viene siendo lo que es el número de índice. Para este espacio que voy a marcar, ¿sale? Su posición absoluta viene siendo 0, ¿sale? Y su posición relativa sé que es el espacio número 1, ¿sale? Ahora, el siguiente, lo voy a marcar con otro color, ¿sale? Su posición absoluta es 1, porque sé que es su identificador único, pero sé que es el espacio número 2, ¿sale? Y así sucesivamente con cada espacio, ¿sale? De tal forma que vamos a tener algo como esto. Cuando lleguemos a este espacio, al último espacio, sé que su posición absoluta, ¿cuál va a ser? 4, porque es el índice que le corresponde. Pero la posición relativa sé que es el espacio número 5. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo 5 espacios para trabajar
lo que viene siendo mi arreglo. ¿Sale? Entonces, aquí estaría yo cumpliendo las 3 propiedades de los arreglos. ¿Cuáles son? En este caso, que son finitos, o sea, que tienen un inicio y un fin, ¿sale? Son homogéneos porque cada espacio, ¿de qué tipo va a ser? Del tipo que los declaré. Aquí no puedo decir, pues voy a utilizar un arreglo que almacene ahí mismo enteros y cadenas y booleanos. No. Si quiero almacenar diferentes tipos de datos, tiene que ser diferente tipo de arreglo que tengo que declarar. En un mismo arreglo solamente puedo declarar un solo tipo de datos. ¿Sale? Y la otra parte que era que eran finitos, homogéneos y ordenados. Es decir, que yo puedo acceder a ellos a través de ¿quién? Del índice. ¿Sale? Ahora, si yo quiero un arreglo de cadenas, ¿vale? Lo puedo hacer. Por ejemplo, en este caso le digo que es un string, por ejemplo, de 8 posiciones. Y acá su nombre se va a llamar, su nombre va a ser más bien arreglo de cadenas, por ejemplo. Lo primero que hago que es, pues dibujar un elemento de 8 posiciones. ¿Qué es aquí? ¿De qué número a qué número? Del 0 al 7. ¿Sale? Y cada posición puede almacenar un elemento de tipo string. Ahora fíjense. Aquí en el primero de los enteros, adentro puede almacenar un valor. ¿Sale? Que en este caso debe ser un valor entero. ¿Sale? Entonces puede almacenar un 3, un 2, puede repetir otro 2, un 1, un 5. ¿Vale? El valor que está aquí adentro es súper independiente a quién, al índice. Porque el índice nada más me define el lugar en el que está. ¿Sale? Y aquí, dentro de una regla de cadena de tipo string, ¿sale? Todo lo voy a marcar con el mismo color, ¿sale? ¿Va? Dentro puedo colocar una palabra, por ejemplo, o solamente un carácter. Si fuera un carácter, podría yo utilizar el elemento share. Pero como en este caso es una palabra, yo le puedo poner, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y le ponemos do más, por ejemplo. ¿Sale? Aquí, ¿qué estoy almacenando? Estoy almacenando notas musicales. ¿Y en qué sentido lo estoy almacenando? Lo estoy almacenando en una palabra, ¿cierto? El string son palabras o cadenas, ¿sale? Pero son cadenas únicas. Bueno, en este caso no únicas, sino cadenas separadas, ¿sale? Entonces, aquí, ¿yo qué estoy diciendo a mi cadena? ¿Qué le estoy diciendo? O a mi arreglo de cadenas. Que tengo 8 espacios, ¿para qué? Para almacenar esta información y cada uno va a, digamos, a representarse de forma única a través del índice. El índice es nada más para saber el espacio que ocupa, ¿sale? Por ejemplo, si quiero decir, ¿cuál es el espacio que ocupa fa? Bueno, fa está en el índice número 3, ¿sale? Si quiero saber el espacio que ocupa do, entonces su índice único es 0, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo acerca de los arreglos. Cómo se representan, cómo se manejan, cómo se declaran y cómo puedo ir viendo que están desarrollando, ¿sale? El programa que vamos a estar utilizando, todavía estoy checando, ¿sale? Si va a ser Visual Studio o Visual Studio Code, ¿sale? Para que podamos ir haciendo nuestros primeros pininos de nuestros programas, ¿sale?
Si en el caso de que sea Visual Studio Code, les voy a avisar con tiempo. Para los que van a estar asistiendo al salón de clases, yo ya me voy a coordinar con el maestro Miguel Ángel para que pueda hacer la instalación del programa y del compilador, ¿sale? En el caso de los que están en línea, vamos a ver qué necesitamos y cómo lo tenemos que ir colocando, ¿sale? Entonces, hasta este punto se entendió de qué tratan los arreglos. Se entendió esta clase de qué tratan los arreglos. Estos son arreglos unidimensionales, ¿sale? Aquí se me pasó a decir que estos son arreglos unidimensionales. ¿Sale? Y también aquí, este es unidimensional. ¿Sale? Entonces, estos son arreglos unidimensionales, ¿va? ¿Se entendió los demás? Juan Carlos me dice que sí. Vale, también. Abraham, ¿sí se entendió? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahora, esto es lo que vamos a ver esa primera semana, ¿sale? ¿Cómo se representan? De hecho, en el PDF viene esto mismo, nada más que yo les estoy explicando cómo es esta representación. Aquí se ve claramente, por ejemplo, que yo puedo tener hasta un índice n. No hay un límite de índices, ¿sale? Si yo quiero, en este caso, representar hasta 1000 datos, ¿hasta dónde va a llegar mi índice? Como está empezando de 0 y quiero llegar hasta 1000, va a llegar al 999, ¿sale? Porque el 0 tiene una posición significativa, ¿sale? Entonces va a ir de 0 a 999 nuestro índice, ¿sale? Entonces no tiene un número en específico, ¿va? Y estos arreglos unidimensionales, debo de decirle cuál es su límite, ¿sale? Acá, por ejemplo, me dice, debo decir el tipo, el nombre, y de ahí cómo lo voy a declarar. Esta es la forma en que lo declaro en la mayoría de los lenguajes, ¿vale? Yo ahorita aquí hice una forma, digamos, pequeñita para la representación. Ya en el lenguaje propio vamos a ver cómo se declara. Por ejemplo, este es un arreglo, ¿sale? De cuál es un arreglo entero y me está diciendo que va a estar manejando hasta 100 valores. Entonces, como va a manejar hasta 100 valores, ¿de dónde a dónde va a ir el índice? A ver, ¿quién me dice? Aquí voy a manejar 100 valores. ¿De dónde a dónde va a ir el índice? De 0 a 99. Exactamente. Muy bien, Juan Carlos. Excelente. Va a ir de 0 a 99, ¿sale? Porque recordemos que 0 es una posición significativa. Ya es la primera posición de mi arreglo, ¿sale? Ojo muy importante, ¿sale? Para todas las estructuras de datos que vamos a ver, 0 es la primera posición, siempre, ¿sale? Entonces, vamos a estar viendo acerca de esto. Yo lo puedo representar este arreglo de unidimensional como lo representé aquí de izquierda a derecha o lo puedo representar en este tipo de como listado. Es exactamente lo mismo. Y por cada índice, ¿sale? Vamos a ir viendo cómo se va a ir colocando, ¿sale? Vamos a ver cómo le hago. Acá tiene un pequeño pseudocódigo, ¿sale? De cómo lo hago. Y aquí viene un poco de código. Este es en código Java. No vamos a ver Java, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer en lenguajes como C, ¿sale? Y también cómo los podemos manipular en lenguajes como C#, que es más o menos el lenguaje que habíamos más o menos manejado, ¿sale? Entonces vamos a estar viendo ambos para que veamos cuáles son las similitudes entre estos, ¿vale? Y a lo mejor un poco de este código nos va a servir ¿para qué? Para ver de qué forma trabaja, ¿sale? Entonces, estos mismos ejercicios los vamos a ir desglosando en el lenguaje que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿sale? Entonces,
¿Dudas, preguntas, comentarios? Dice el dicho, hable ahora o callo para siempre. Ok. Entonces, les voy a pedir de favor que chequen la plataforma porque voy a subir esta información. Me voy a dar el tiempo para subir el día de hoy, ya que no asistí a la escuela, pues para darme tiempo de hacerla hoy. Y las primeras actividades, van a ser 2 actividades las que van a tener que realizar. La primera es un foro, ¿sale? La primera es un foro, como les decía, hay unas 2 o 3 preguntas. Y la siguiente va a ser una pequeña actividad con lo que vimos el día de hoy, ¿sale? No es nada de código, no se espanten, no es nada de código. Es simplemente ver si aprendimos esta parte de las características de los arreglos y en qué va la parte de los índices, ¿va? Y por mi parte sería todo el día de hoy, ¿sale? Vamos a estar en contacto a través de la plataforma y de los medios habituales. Ya saben que también por WhatsApp, ¿sale? Y espero que todo ya lo permita para que nos veamos la siguiente semana. Lo bueno que solamente fue una parálisis facial, no fue otra cosa. Eso creo que hay que agradecerlo, ¿no? Y yo creo que la otra semana ya voy a poder hablar mejor y vamos a poder extender nuestra clase, ¿sale? Y pues a todos les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por asistir a la clase y nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos, profe. Cuídese mucho. Gracias a ustedes y nos vemos la siguiente semana.